10, 11, 12. Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con la carta de Primera de Juan. Hoy vamos a estudiar Juan capítulo 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 21. Y en esta serie que hemos denominado Koinonía, es algo que nos va a ayudar a entender sobre el título general, que es la comunión con Dios, y el prójimo se evidencia por el amor. Antes de continuar, recuerda que nosotros estamos estudiando la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. Y cada vez que lo hacemos de esta forma, la Biblia trae el tema. Y cuando hablamos de la comunión con Dios, se evidencia, obviamente, por el amor. Es que hoy día hay mucha confusión entre lo que es una religión y lo que es una relación basada en el amor. Y desde las muchas ocasiones que decimos que el cristianismo no es una religión, es porque Juan nos va a explicar en estos versículos por qué el cristianismo no es una religión. Porque recuerden que la religión es el intento del ser humano para alcanzar a Dios. Pero una relación basada en el amor está determinada por aquello que una persona, un ser superior en este caso, da al ser humano. Esa persona es Dios. ¿Y qué da? Da un amor incondicional. Y en respuesta a ese amor, el ser humano ama. ¿Y cómo sucede esto? Mira, quédate, vamos a estudiar y voy a leerte lo que dice Primera de Juan en el capítulo 4. Vamos a leer el versículo 7. Dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias en este momento por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial que podemos estudiar versículo por versículo. Háblanos a través de este párrafo. Haznos entender tu voluntad revelada y sobre todo enséñanos, Señor, cómo debemos actuar ahora que conocemos el amor real. Que tu gracia y misericordia esté con nosotros y uses mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Así que bienvenidos si te estás uniendo a este estudio. No olvides que tenemos muchas cartas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, muchos libros desarrollados versículo por versículo. Así que Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 hasta el versículo 21, hablando de la comunión con Dios y el prójimo es evidenciada por el amor. Recordemos que Juan escribe su carta entre el año 85 al 95. Es una de las últimas cartas del Nuevo Testamento y había una corriente filosófica que estaba rondando en este momento en las iglesias, especialmente en la región de Éfeso donde Juan escribe. Esto se le llamaba el gnosticismo, una filosofía griega que decía que Jesús no había venido en materia, es decir, en carne y hueso, sino solo era un espíritu. Por eso Juan va a responder en estos versículos también esta herejía. Y la otra herejía que hablaban era que tú podías ser salvo a través del conocimiento, elevar tu conocimiento. Y conocer misterios te llevaba a entidades superiores, los llamaban eones, y tú podías pasar de un nivel a otro nivel, a un nivel, hasta llegar al pleroma, es decir, hasta la plenitud, y lo cual consideraban que Jesús había alcanzado esa plenitud a tal punto que solo era espíritu. ¿Y cómo se lograba eso? ¿Cómo se lograba llegar a esa entidad superior? ¿Sabes? A través del conocimiento. Bueno, entonces vamos a ver cómo Juan responde estas herejías. Y el bosquejo que tenemos el día de hoy, hablando de la evidencia del amor, empieza desde el versículo 7 hasta el versículo 8. La evidencia del amor a otro hermano en la fe. Y luego vamos a ver en la segunda parte la evidencia del amor a Dios, a la humanidad
caída del 9 al 12. Del 13 al 17, la evidencia del amor es Dios viviendo dentro de nosotros. Y del versículo 18 al versículo 19 es la evidencia del amor echa fuera el temor. Y del 20 al 21, la evidencia del amor en un mandato. Así que vamos a ir revisando todo este bosquejo y leyendo versículos 7 al 8, la evidencia del amor a otro hermano en la fe. Queridos amigos, dice, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Miren en este versículo, queridos amigos, Juan es el apóstol del amor. Es interesante, ¿no? Cuando leemos la carta de Juan, de Primera de Juan, y leemos los evangelios, Juan es el ejemplo claro de lo que va a desarrollar aquí. Él usa palabras llenas de amor. Y sabes, vivimos en un mundo que carece de amor, vivimos en un mundo que carece de cariño. Especialmente en el sur del Perú, nosotros tenemos una carencia de expresar el amor con palabras, de decir acerca del amor como palabras de cariño, te quiero, te amo, estoy orgulloso de ti, de padre a hijo, de hijo a padre. Es muy complicado muchas veces expresar el cariño. Pero Juan dice queridos amigos, y él lo dice porque ya ha experimentado este amor, y es más, ¿sabes qué? Él no era así. En el Nuevo Testamento, o sea, en los Evangelios, se muestra a Juan de un carácter explosivo, tanto así que se los llamaba los Boanerges, los hijos del trueno. Un día lo rechazaron a Jesús en una aldea y él dijo, Señor, ¿por qué no haces que llueva fuego del cielo y los consuma? Estos tenía un carácter explosivo. Pero ahora dice, queridos amigos. ¿Cómo sucedió esta transformación? En base al amor. Por eso, él empieza diciendo, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y esta palabra de el amor viene de Dios, hermanos, esto es claro, ¿sabes? Porque el amor no viene de la filantropía humana, no viene de la piedad humana, menos de las emociones humanas. Dios es la fuente del amor, versículo 16, como vamos a ver más adelante. O sea, Dios es la fuente del amor, porque algunas personas piensan que pueden amar como Dios ama, o simplemente hablan del amor lascivo, el amor que hoy bajo unas ideologías les permite amar a los árboles, amar a los animales, amar a otra persona del mismo sexo, con el único propósito de sentir cariño, afecto. Dicen, esto es amor. Pero la Biblia dice que el amor viene de Dios. Y esta palabra amor no es el amor egoísta, no es el amor carnal, no es el amor basado en simplemente una distorsión de lo que es el amor. Este es el amor real, se llama la palabra en el griego, es el ágape, es el amor incondicional. El amor viene de Dios. El hombre, aunque a veces intenta amar, puede hacer algo interesante, ¿sabes? Pero no ama como es este amor ágape. Normalmente el amor del ser humano es egoísta. Busca siempre un propio beneficio o bienestar, porque así somos los seres humanos en nuestra pecaminosidad. Nuestros actos aparentemente de justicia, dice el profeta, son como trapos de inmundicia. Así que recuerda que esta es la fuente del amor. Pero ¿cómo es el amor? Mira, Pablo lo escribe, este amor ágape, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 al versículo 7, dice, el amor es paciente y bondadoso. Ese es el amor de Dios, el amor ágape. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor, dice el versículo 6, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido,
jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. O sea, este amor, dime tú si tú lo has experimentado, si tú lo das, porque mira, algunos dicen, yo amo a tal persona, o yo, mira, y las ofensas las llevan en cuenta, y el orgullo, y quieren que las cosas se hagan como una persona. A veces aman para manipular, aman para ordenar, aman para simplemente distorsionar, como les dije, lo que se llama la palabra amor. Y el mundo le canta al amor en sus canciones y es un amor egoísta. O sea, realmente ese no es el amor. No se alegra de la injusticia, el amor todo lo espera, nunca se da por vencido. Ese es el amor ágape. Y créeme que este amor ágape solo lo trajo y lo muestra Jesucristo y lo comparte y lo da a aquellos que creen en Jesucristo. Por eso el texto dice, si nosotros conocemos a Dios, Él, entonces vamos a reflejar ese amor. Y el versículo 8 de Primera de Juan dice, pero el que no ama no conoce a Dios. O sea, si tú amas, sí conoces a Dios, pero si tú no amas, no conoces a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y esta palabra, conocer, ya les hablé en el estudio pasado, es en el griego ginosko, que es la palabra para un conocimiento por experiencia. Ese conocimiento por experiencia, ¿qué significa? Que yo realmente he encontrado, he conocido de primera fuente a Dios. No me lo han dicho, no me lo han hablado. No es que simplemente lo sé por teoría o porque viene Navidad o viene Semana Santa. No, yo lo he experimentado en mi vida. Ese amor yo lo he recibido y ahora yo lo conozco, lo he experimentado. Él ha transformado mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mis ideas. Yo me siento amado por Dios y puedo amar a otras personas porque el amor es real, es un amor incondicional que lo he experimentado en mi vida. La otra palabra griega en el oída es de conocer. Y esto siempre les doy ese ejemplo, ¿no? Es como decir, oye, ¿tú conoces al presidente de tu país? Sí, lo conozco, pero ¿lo conoces realmente? O sea, ¿lo conoces? Oída, sí, sé quién es. Pero lo conoces, Ginosco, has experimentado un tiempo con él, lo conoces basado en tu experiencia, te has sentado a conversar, a tomar un té, un café, no sé, a cenar, a irte un día de... No, no lo conozco. Esa es la palabra ginosco, conocer a Dios, no en base al conocimiento, sino a la experiencia personal de su amor. Y Juan dice, si tú no has conocido, tú no has experimentado ese amor, no lo conoces. Si tú no amas, no lo conoces. ¿Sabes por qué? Porque Dios es amor. Y ahí otra vez, miren, y cuando hablo de que Dios es amor, no significa que Dios es puro amor, ¿no? Mejor Dios es un corazoncito, ¿no? Rojo o de chocolate y de corazón, porque algunos lo ven así, en un extremo. Dios es amor. ¿Y qué significa? Es un amor complaciente, es un amor, mira, que simplemente pasa por alto el pecado, es un amor interesante que muchas personas lo tratan como, no importa lo que haga, Dios ama. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios también está airado con la humanidad. Dios es misericordioso, sí, pero también Dios es justo. O sea, ¿entiendes? A Dios no podemos simplemente verlo desde una perspectiva, tenemos que verlo de una forma integral. Y sí, Dios es amor, hermanos. Y es triste que muchas personas, miren, la gran mayoría de los seres humanos reacciona de tres formas a este tipo de amor. Algunos con orgullo. ¿En qué sentido? Dios me ama, ¿no? O sea, yo soy el engreído de Dios. O sea, soy tan importante que Dios me ama, ¿no? Y Dios entonces quiere llevarme a lugares inexplicables porque Dios me ama. O sea, eso no es la forma de reaccionar. Algunos hasta reaccionan con dudas, ¿no? ¿Realmente Dios me ama? ¿Me amará a mí? Así como soy, ¿no? Y algunos realmente agarran y ese amor lo toman como si Dios me ama. Entonces puedo hacer lo que me da la gana. Puedo seguir pecando. Total, así es Dios, ve. Dios me amará y me seguirá amando. No es la forma que nosotros deberíamos actuar, porque el amor que Dios tiene es una parte de sus atributos, es la esencia de lo que Él es, pero no es el todo, como les compartí hace un momento. Dios es justo,
Dios es misericordioso, pero sabes que Dios está airado, Dios es soberano, Dios es todopoderoso. A Dios hay que verlo en todos sus atributos. Y esta relación del amor de Dios y cómo nosotros amamos, siempre a mí me gusta ejemplificar con un triángulo. Por ejemplo, Dios está en la cabeza de este triángulo, hablando del esposo y la esposa, y cuanto más cerca de Dios el esposo, ¿sabes? Y la esposa más cerca de Dios, la relación entre ellos es más corta, es más cerca la relación entre esposo y esposa. Pero ese triángulo, ¿sabes? Se puede ampliar o crecer. ¿Por qué? Porque cuando el esposo se aleja de Dios, la esposa se aleja de Dios, ¿sabes? La distancia entre ellos también se aleja. Y aún más, este triángulo se puede distorsionar, ya no es equilátero. ¿Por qué? Porque de repente el esposo se aleja de Dios, la esposa está cerca de Dios y, ¿sabes? Pierde forma esta relación porque la distancia entre esposa y esposo es larga. Es grande y empiezan a hacerse daño. La idea del amor de Dios es que se acerquen cada vez más, tanto el esposo con la esposa, hacia Dios y en la distancia entre ellos se va a acortar. Y es por eso que el que ama conoce a Dios. Si tú no amas, no conoces a Dios. Y también puede ser un hermano en la fe, una hermana con un hermano, otro hermano en la fe. Cuanto más cerca de Dios los hermanos en la fe, más cerca podrán amar a sus hermanos. Cuanto más lejos de Dios, más difícil va a ser amar a sus hermanos en la fe. Por eso Juan es claro. Tú amas a Dios, debes amar a tu prójimo. Deben amarse los unos a los otros. Si tú dices, yo amo a Dios, entonces tienes que amar a tu prójimo. Hermanos, o sea, lo que Juan nos quiere decir, que el Hijo de Dios decide amar a otro creyente y lo demuestra con buenas acciones, tal como el Padre lo ama, él o ella eligen amar. Esto es muy importante. Y Jesús nos dio el ejemplo del amor. Si ustedes recuerdan cuando Jesús estaba lavando los pies a sus discípulos horas antes de ir a la cruz, un trabajo que era de un esclavo, un trabajo denigrante, que ninguno de los apóstoles se puso a hacerlo porque era un trabajo netamente de los esclavos, de la clase más baja y humillada en el imperio romano. Pero Jesús asumió ese rol y empezó a lavar de todos los apóstoles. Y miren que Él les dijo, si ustedes fue a hablar del amor, ustedes tienen que hacer esto a sus hermanos. Él no dijo, ahora yo he lavado sus pies de ustedes. Ahora, ¿quién se pelea por lavarme los pies? O sea, no, él no dijo, les toca lavarme los pies. No, hagan eso a sus hermanos. Porque el tema de la religión, como les dije, el intento de querer acercarse el hombre a Dios, es que a veces dicen, yo amo a Dios, yo amo tanto a Dios, y se lloran delante de Dios, y a veces, no sé, ¿no? Dicen, Dios es todo para mí, pero ven a su hermana, ven a su hermano, y dicen, ¿para qué vino esta persona? O sea, no tiene coherencia, no tiene relación. Si tú amas a Dios, lava los pies de tu hermano, haz algo práctico. Si tú no amas, no has conocido entonces realmente, en forma experimental, a Dios. Ahora, del 9 al 12, dice en este bosquejo que estamos haciendo, la evidencia del amor de Dios a la humanidad caída. Versículo 9. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Miren, el amor se mide. ¿Y cómo se mide? Enviando a su único Hijo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y lo primero que quiero resaltar de este versículo es la palabra único. ¿Por qué? En el griego, esta palabra único es monógenes. Y esta palabra ha sido traducida normalmente por único y el unigénito, que ha dado, ¿sabes qué?, a malas interpretaciones y a malas doctrinas. Pero el léxico griego del Nuevo Testamento lo habla de esta forma a esta palabra único. Por ejemplo, la primera definición es referente a ser el único en su tipo dentro de una relación específica. Ese es el significado atribuido a su uso en Hebreos 11:17, donde Abraham
tuvo a Isaac, su único hijo. Pero sabes, no fue el único hijo, tampoco fue el primogénito, porque el primogénito fue Ismael, sino que fue el único en su tipo dentro de la relación específica de lo cual proceden los judíos o los israelitas. Y la segunda definición es referente a ser único en su tipo o clase, único en su género, como Juan nos está hablando en Juan 1.14, el Evangelio de Juan 1.18, Juan 3.16, Juan 3.18 y primera de Juan que estamos viendo ahora 4.9. ¿Y esto qué significa? Que Jesús era el Hijo de Dios. Juan 20.31 lo afirma. Él es el Hijo de Dios, compartiendo la misma naturaleza divina de Dios. Jesús es Dios, pero no como nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también somos hijos de Dios, pero somos hijos adoptados. No compartimos la misma esencia divina del Padre y tampoco somos los únicos en su tipo, como lo fue Jesús o como se usa la palabra para Isaac. Entonces, único, recuerden, es una analogía. Nosotros tenemos mucho en las figuras literarias el antropomorfismo y el antropopatismo, que significa cómo podemos nosotros entender los misterios de Dios. Y Dios trata de ayudarnos en esta analogía entre Padre y el Hijo de la esencia. Si tú tienes un padre, creo que todos tenemos, ¿no? Y el Hijo, en el ADN, en el carácter, en esencia, en muchos detalles, se parece a su papá. Sí, pero ¿sabes? Es para ayudarnos a entender la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, la divinidad. Pero no significa que literalmente Él es el Padre que lo engendró al Hijo, sino que es la esencia, es la que comparten la esencia. Cuando la analogía se lo toma muy literal, surgen los testigos de Jehová, que dicen, Él es un Dios, Jesús es un Dios. No, Jesús es Dios. Pero dice el primogénito o el unigénito o el único, igual es Dios. No, tienes que entender bien el léxico griego y tienes que entender las analogías de la Biblia para tener una muy buena interpretación. Monógenes es único dentro de lo que la Biblia habla acerca de Jesús. Ahora, dice que el Padre envió a su único Hijo al mundo. Y esto es una respuesta a los que decían que Jesús no fue materia. No, Él vino a Belén como un bebé en un lugar muy sucio, donde morían los animales o vivían los animales. Él creció, Él fue a la cruz, Él murió, Él fue torturado, lo golpearon, lo maltrataron, pero sabes, Él resucitó. Esto es la esencia del amor, hermanos. Y es más, dice el versículo 10, en esto consiste el amor verdadero. Miren que el mismo Juan dice, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Entiendes eso? Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Esta es la verdad central del Evangelio. Por eso decían en la introducción, no somos una religión. Hay muchas religiones en el mundo, hay muchas sectas e intentan acercarse a Dios. Por eso la religión es el intento. Para mí es hasta la falacia de querer acercarse a Dios en el sentido falso. Doctrinas, dogmas, ritos, ceremonias, no sé, y ciertos tipos de penitencias. Yo quiero acercarme a Dios, yo voy a hacer esto, me voy a portar así, voy a hacer lo otro, voy a vestirme de esta forma. Y a veces es triste cuando muchas personas que leen la Biblia hacen del cristianismo una religión. ¿Y por qué digo yo que es una relación? Miren, normalmente el que es ofensor busca a la persona que ha ofendido para mantener una relación. Normalmente alguien inferior busca a alguien superior para tener una relación. Esto lo vemos en todo el mundo, ¿no? Decimos la vara, popularmente, ¿no? Mira, las relaciones, los contactos, quiero conocer gente, ¿no? Quiero ser conocido para que me ayude. Inferior a superior. No sucede que el superior busca al inferior. O sea, el soldado
busca a un general hacerse amigo del comandante, el empleado busca hacerse amigo del jefe, ¿no? Para que le beneficie. El jefe no está buscando al empleado tener amistad con él. El general no busca tener amistad con el soldado, no lo quiere amar al soldado. Me explico, ¿no? O sea, el ser inferior, el ser superior. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí Juan? Es Dios, es el creador del mundo, que en eso consiste el amor verdadero. Él vino a este mundo a buscar a un ser inferior llamado ser humano. Tú y yo hemos sido buscados por Dios y la relación empieza cuando Él muestra el amor verdadero y no solamente se queda en palabras, sino que envía a su único hijo, único en su clase, y no solamente a ponerse ropa humana, sino a morir en una cruz como un vulgar delincuente. Lo torturaron, lo maltrataron, lo humillaron por tus pecados, por mis pecados, porque esa es la esencia del amor, buscar lo que se había perdido. Y Él quiere tener ahora una relación basada en el amor. Y ahora, ¿cómo yo respondo a ese amor? ¿Cómo yo voy a corresponder a lo que Él hizo por mí? Él es el Dios, Él es el ser superior, yo soy el ser inferior, y entonces ahora debo yo de responder de la mejor manera. ¿Cómo? Con fe, dejando lo malo, arrepintiéndome, obedeciendo sus mandamientos. ¿Qué más? Sirviendo en su reino, sirviendo en la misión de Dios. ¿Y qué más? Perseverando. Esa es la esencia del cristianismo, y esto es por eso que digo que se basa en una relación de amor donde yo entiendo que Él me ama y yo me arrepiento, dejo de hacer lo malo, porque fueron mis maldades, fueron mis pecados los que lo llevaron a la cruz. ¿Y qué más? Él pide que yo lo obedezca, porque si Él dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a obedecer. ¿Y qué más? Él dice que tenemos que cumplir la misión de Dios, entonces yo voy a obedecer y cumplir la misión de Dios. ¿Y qué más? Perseverar en las buenas y en la mala, mira, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, perseverar. Esa es la relación. Él nos ha amado primeramente a nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios, porque algunos dicen, no, el hombre está buscando a Dios. No, es Dios quien vino a este mundo, aún siendo enemigos nosotros hoy podemos recibir esa bendición. ¿Y para qué? Para quitar nuestros pecados. Él fue el sacrificio. Recuerda, Él vino en Belén y Él fue dado por el Padre como un sacrificio. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Él cargó nuestros pecados. Y Romanos 5, 18, 19 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, hablando de Adán, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así que, hermanos, esta es la esencia del amor. Por eso muchas veces decimos, el amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor no es algo que simplemente se dice en palabras. El amor es una decisión que se muestra por las buenas acciones. Dios ama, eligió amar, decidió amar y lo hizo de forma práctica, enviando a su propio Hijo. Eso es, no solamente Cristo, es el Padre. Es el Padre. Mira, si tú eres padre, imagínate que van a llevar a la cadena, o peor dicho, a la cadena, no es perpetua, sino la pena de muerte a tu vecino. Imagínate que lo están culpando a tu vecino de ser un
el peor delincuente, no sé, un violador, alguien que ha matado, no tienen todas las evidencias, hay evidencias circunstanciales que apuntan que es ese, y tú lo miras y dices, ese vecino es malo, no sé, algo tiene, y lo van a llevar a la pena de muerte, y tú como padre dirías, no, ¿sabes qué, hijo? Échate tú la culpa, corre, declara a la policía, y tú más bien muere en lugar de ese hombre. O sea, nadie haría eso. El Padre lo hizo. El Padre dio a su único Hijo a morir en tu lugar y en mi lugar. Por eso, no solo podemos mirar a Cristo, miremos al Padre, miremos al Espíritu Santo. Él es el sacrificio para que tus pecados sean perdonados y limpiados. Y Juan sigue diciendo en el versículo 11, queridos amigos, Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos amarnos unos a otros. O sea, hermanos, el verdadero amor se demuestra con buenas acciones y hace sacrificios a favor del ser amado o amada. Esto es la esencia de nuestro Señor, como les comenté hace un momento. Si Dios nos amó tanto, Él quiere que sus hijos se amen los unos a los otros. Si Jesús lavó los pies de los discípulos, les dijo, ustedes tienen que lavar los pies a sus hermanos. No caigas en esa falsa religiosidad de decir y llorar en un lugar en tus oraciones. No está mal llorar, no quiero que me confundan, pero llorar, si yo amo a Dios, y tratas como la peor basura a tu prójimo o cualquier persona en la calle. No vale decir, yo amo a Dios y eres racista. ¿Entiendes? O sea, no, yo amo a Dios y eres sexista. Yo amo a Dios y te lloras por Dios y sabes, eres xenofóbico. O sea, realmente, dice el Señor, ya que hemos recibido y entendido ese amor tan grande, ámense los unos a los otros. Versículo 12. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Miren, nadie ha visto jamás, esa es una verdad, pero su amor en otras versiones dice se perfecciona. Y en Juan, el Evangelio de Juan 1:18 dice, nadie jamás ha visto a Dios, pero el único que es Dios es íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Y Juan responde hasta ahora a estas dos filosofías gnósticas, ¿no? Uno es que negaban que Jesucristo había venido como ser humano, que era espíritu. Y Jesús les hace recordar, no, Él envió a su Hijo. Él se hizo carne, Él está ahí. Ok, ahora les dice, nadie ha visto, ojo, jamás a Dios. ¿Por qué? Porque los maestros gnósticos decían, yo tengo revelaciones. Ya hemos hablado de los falsos profetas. Y ellos decían, yo he visto a Dios. Y Juan dice, nadie ha visto a Dios. Algunos dirán, pero en el Antiguo Testamento Moisés vio a Dios. No, Moisés vio la gloria de Dios. Hasta el día de hoy nadie ha visto a Dios. Y entonces, ¿y cómo sabemos que es Dios? Hasta Felipe le dijo a Jesús, mira Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué les dijo? Tanto tiempo estoy con ustedes y no me reconocen. O sea, es Jesucristo en esencia y en presencia lo que es el Padre. Él manifiesta al Padre, Él lo ha dado a conocer. Él es el Padre, pero ojo, nadie lo ha visto a Dios como Él es. Lo ha dado a manifestar Dios. Y si tú realmente entiendes el amor, dice, llega a su máxima expresión el amor, o el amor se perfecciona cuando tú amas. Y sabes qué, hermano, lo que está diciendo Juan acá también es lo siguiente. Estos hombres, estos maestros gnósticos eran exclusivistas, o sea, hablaban de élites, o sea, tú eres de los míos, si tienes conocimiento, si crees como yo, y a los demás los menospreciaban, no tenían comunión con sus hermanos, no amaban a su prójimo, pero Juan dice, si tú amas y el amor de Dios va a llegar a una máxima expresión, o sea, lo que está hablando es madurez cristiana, o sea, ¿cómo una persona puede medir que es maduro o es inmaduro? Juan está diciendo, si tú realmente amas.
No dice Juan, si tú te has leído la Biblia 3 veces de tapa a tapa, si has ayunado 40 días, te has leído un montón de libros, tienes mucho conocimiento, eres maduro en la fe. O algunos piensan que ser maduro es ser serio. Yo no me río, yo ando por la calle, por la iglesia, soy santo y maduro. O sea, no es la actitud, no son los dones, no son los talentos. ¿Sabes cómo se mide el amor? Tampoco son los dones espectaculares, yo hablo en lenguas, yo tiemblo, no, es el amor, hermanos, el amor. Por eso Juan nos va a decir claramente, la madurez es la máxima expresión en el Hijo de Dios y se mide en base al amor práctico al otro. No por los dones, talentos o una cara seria. Versículo 13 al 17. La evidencia del amor es Dios viviendo dentro de nosotros. Ahora dice Juan, Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. ¿Se dan cuenta? Nos ha dado el Espíritu Santo. Y Romanos 8:9 dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera permanecen en Él. Versículo 16. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esa es la evidencia del amor y el Espíritu Santo. Versículo 14 dice, además, hemos visto con nuestros propios ojos. Recuerden, ellos decían que Dios era Espíritu, Jesús era Espíritu. No, dijo Juan, ya los hemos visto y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Y todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Amén. Entonces, esto es importante. Dios vive en ellos en Dios y Dios es el Salvador. No te vas a salvar por medio de tu conocimiento, no te vas a salvar por medio de, no sé, las revelaciones, los sueños, no. Él es el Salvador. Y es más, Juan afirma una verdad que muchas veces nos olvidamos, Dios vive en ellos, el Espíritu Santo vive en nosotros. O sea, el Evangelio se trata de un mensaje acerca de una persona, Jesucristo. Se trata de recibir a esa persona, Jesucristo, en mi vida y entender que Él vive en mí, que Él mora en mí, que yo soy templo del Espíritu Santo y vivir como vivió esa persona. Él vive en mí y nosotros vivimos en Dios. Dios vive en nosotros y nosotros, ¿sabes? Vivimos en Dios. Esa unión es la que nos hace ser cristianos, lo que nos hace hijos de Dios. No solo es el mero conocimiento, no, es que Cristo vive en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Esa verdad no la debemos ni cambiar y eso es el Evangelio. Y el siguiente versículo 16 dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. ¿Se dan cuenta? Yo sé, ahora lo sé, porque el Espíritu de Dios vive en mí y dice, Dios es amor. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Tan sencillo. Y el versículo 17, y al vivir en Dios, nuestro amor crece, como les decía hace un momento, hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Y esta palabra perfecto en el griego es teleios o telos, que implica la llenura, madurez y plenitud de quien no tiene pecado. Como les dije hace un momento, no soy cristiano porque simplemente conozco el mensaje de Cristo, sino porque he recibido, a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios, Juan 1:12, o sea, tengo esa persona, soy templo del Espíritu Santo, y ahora dice, tienes que amar. O sea, ¿y cómo voy a amar? La misma manera que Jesús amó a las personas en este mundo. Y ahí están en los 4 evangelios. Todo lo que nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo amar en tal situación? ¿Cómo hacer en tal situación? Porque dice que si tú ahora tienes este amor y se va perfeccionando, tienes que vivir tu cristianismo, tu fe,
a Cristo como Jesús vivió en este mundo. Hermanos, recuerda esto. El Hijo de Dios se perfecciona en el amor ágape con el paso de los años y no teme al tribunal de Cristo. Al contrario, lo espera con ansias para recibir sus coronas. Porque ya no hay miedo ni temor en ese amor. Miren, ahora el 18 al 19, la evidencia del amor echa fuera el temor. En esa clase de amor, dice Juan, ya no hay temor. Porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Como lo diría Romanos 8:16. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Error de ratas. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Y el versículo 39 dice, ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, claro, es muy claro. Juan dice, si tú sigues sintiendo temor, no has entendido ni conocido el amor de Dios. ¿Qué significa esto? Mira, llegamos a Dios siendo malos, pecadores, haciendo las cosas peores. Pero a medida que entendemos el amor de Dios, a medida que entendemos la gracia de Dios, a medida que entendemos la misericordia de Dios, a medida que entendemos todo, cada vez que conocemos más a Dios, sí, nos damos cuenta, somos pecadores, pero al final también somos perdonados. Somos amados, nuestra culpa ha sido borrada y por lo tanto yo amo a Dios y amo al prójimo, amo a Dios, obedezco sus mandamientos, amo a Dios y le sirvo a Dios, amo a Dios y persevero con Dios y sabes, ya no tengo temor de que Dios me va a castigar. Al contrario, ahora tengo ansias. ¿Cuándo viene, Señor? Estoy esperando un premio, estoy esperando una corona o 2 coronas. Quiero verte cara a cara, quiero abrazarte, si pudiera abrazarte, ¿no? Cuando llegue al cielo, cuando te vea a ti, como dice a veces sus canciones de Marco Vidal, lo único que quiero es verte cara a cara y abrazarte. ¿Sabes por qué? Porque ya no tengo temor, ahora tengo amor. Pero si tú sigues todavía sintiendo así culpa, pena, dolor, no has experimentado el amor. Todavía no has conocido el amor de Dios. Y recuerda que el amor de Dios siempre está disponible y nada te podrá separar del amor de Dios, como lo dice Pablo. Y el versículo 19 dice, ¿sabes qué? Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Y eso es otra vez lo que estamos hablando, la relación. Es una respuesta al amor. O sea, el Hijo de Dios es contagiado del verdadero amor de Dios y debe de contagiar a otro creyente ese amor ágape. Ese amor ágape. Yo no vengo de un padre que era muy amoroso, ¿no? No era el que me abrazaba y el que hacía cariños. Pero, ¿sabes? Encontré el amor en Dios. Y quiero abrazar, quiero hacer cariños, ya sea a mis hijas, mi esposa y aún los hermanos de la iglesia. Pero no es que yo era así, sino que el amor de Dios hizo eso en mi vida. Y ese es el amor que deseo transmitir. Por eso digo, en eso consiste, dice Juan, el amor. Tú amas a Dios, ama de forma práctica. Pero no solo son abrazos, sino buscar el bienestar del prójimo. Vamos a terminar la última parte, versículos 20 al 21, la evidencia del amor en un mandato. Si alguien dice, miren hermanos, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y él, versículo 21 dice, nos ha dado el siguiente mandato. ¿Cuál es el siguiente mandato? Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos
creyentes. O sea, hermanos, miren, el amor al Dios invisible se hace visible amando a tu próximo. Le he puesto así próximo porque algunos dicen, pero ¿quién es mi prójimo? Tu próximo. Recuerda eso. Se hace visible, el Dios invisible. ¿Cómo? Si no podemos ver a Dios, entonces, ¿cómo podemos amar a nuestro hermano? Pues Juan es claro. Ese es un mandato. Tienes que amar. ¿Y a quién? Porque es interesante, ¿no? Porque algunos dicen, sí, pero pastor, yo estoy amando, cuando vengo a la iglesia le doy un abracito a todos, pero tu próximo es tu cónyuge. ¿Cuántas veces al día estás abrazando, haciendo cariños o palabras de cariño o actos de cariño a tu cónyuge? Tu próximo es tu padre, es tu madre, es tus hermanos de carne en casa, tu vecino, el que estás trabajando, el compañero que está a tu lado. O igual, a veces son muy buenos en la iglesia, amando con abracitos o con palabras, pero la Biblia es clara, es tu próximo. Y es la única forma de que el Dios invisible se haga visible, amando a tu prójimo. Vamos a terminar con 4 conclusiones de este estudio, lo que hemos visto el día de hoy. Dios es la fuente del verdadero amor y no el corazón pecaminoso del ser humano. Lo segundo que hemos visto, el Hijo de Dios decide amar a otro creyente y lo demuestra por sus buenas acciones, imitando el amor de su Salvador. Y lo tercero que hemos visto en este estudio es que la madurez de un hijo de Dios se evidencia en la forma que ama a su próximo o prójimo y no se evidencia por su conocimiento, dones, talentos o actitud seria. Y número 4, el Hijo de Dios ya no tiene temor a Dios sobre el día del juicio, porque el amor recibido y que es transmitido a su próximo o su prójimo lo hace vivir confiado y amado. Así que hermanos, Dios es amor y sus hijos deben amar como Él nos amó y lo demostró en la cruz y lo demostró viviendo y relacionándose, teniendo comunión con una creación pecadora y que era enemiga de Dios. Si te está faltando amar de forma práctica a tu prójimo, ¿por qué no oramos y le dices, Señor, ayúdame a amar de forma práctica? Quizás tú puedas tener mucho amor, pero sabes, a Dios, pero puede ser devoción o puede ser sentimiento de culpa. ¿Y cómo sé que amo a Dios? Es como si estás amando a tu prójimo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en este momento por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos permites una vez más escudriñar tu palabra. Claramente nos habla, Señor, de que nosotros, ahora que somos tus hijos, ahora que hemos entendido este amor o hemos recibido el amor, ahora, Señor, que hemos experimentado ese amor, debemos amar de la misma forma al prójimo. No solo con palabras, con hechos o con simplemente lágrimas o buenas intenciones, sino con acciones de sacrificio, con acciones o buenas acciones en favor del prójimo, con cosas prácticas, tal como tú lo hiciste en la cruz del Calvario. Aún siendo humillado, maltratado, lo hiciste por amor. Señor, ayúdanos a experimentar, ayúdanos a madurar, a crecer en este tipo de amor que es el amor ágape, el amor incondicional, el amor que no es egoísta, el amor que no busca lo suyo, el amor que no se irrita, el amor que no se goza en la injusticia, el amor que realmente simple quiere dar y dar sin esperar recibir nada a cambio. Gracias, Señor, por esto y gracias por tu palabra en esta hora. Pedimos esto en tu nombre, amado Jesús. Amén. Mira, si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides darle un like, comparte con tus amigos y nos queda el capítulo 5 y luego vamos a continuar con otro libro. No te olvides ponerle un like al video. Nos vemos.